Amigos del canal, vamos a aprender a hacer el cambio de los tirahilos en lo que es la máquina dos agujas. Empecemos. Como pueden observar, esta máquina no tiene el tirahilos izquierdo ni el tirahilos derecho, que serían estos. Inicialmente debemos retirar el conjunto tensor para instalar los tirahilos. Este trae dos tornillos y lo retiramos de la siguiente manera. Tenemos un tornillo cabeza pala estrella aquí. Otro tornillo interno, soltamos aquí. Aquí tenemos el conjunto tensor. Empezamos retirando esta tuerca. Sería la que tenemos aquí. Vamos a dejar las piezas a un lado, llevando el orden en que las vamos a ir retirando. Ahora retiramos este buje. Soltamos desde este tornillo aquí. Sale este resorte partido. Dejémoslo a un lado. Continuando, debemos retirar un tornillo pasante que se encuentra aquí. Saldría esta pieza completa. Esta viene siendo la guía para el resorte tirahilos derecho. Retiramos ahora los platos guía hilo. Finalizando, quedaría solo esta que es la espiga. Hasta aquí sería el despiece inicial. Estos son los tirahilos que vamos a instalar. Tenemos uno izquierdo y otro derecho para el conjunto. Vamos con el armado e instalación. Primero debemos ubicar la espiga. Siguiente, encajamos el plato guía hilo. Aquí mucha atención. Para colocar el tirahilos izquierdo debemos encajarlo de afuera hacia adentro. Luego, en la base de la espiga trae una guía. Esta guía debe ir con la uña que trae el resorte tirahilos. Debemos girar hasta ubicarlo de esta forma. Siguiente a esto va un plato separador. Y una arandela. Es muy importante el orden de estos ya que separan los tirahilos. Iría el plato guía hilo derecho, pero este debe ir encajado con el resorte tirahilo. Debe quedar alrededor como vemos.
Muy importante que quede alrededor de esta pestaña, si no el tirahilos no se va a desplazar. Lo insertamos y ordenamos. Recuerden verificar que los tirahilos no se estén atascando. Ahora encajamos el buje. Este trae una ranura para el tirahilos y debemos encajarlo bien. Debemos sostener las piezas, ya que como se dan cuenta el armado no es fácil. Ya habiendo armado todo esto aquí, para sostener este conjunto lleva un tornillo pasante. Para ubicarlo deben estar todas las piezas alineadas con el espacio por donde va el tornillo hasta la base del conjunto tensor. Ya una vez alineada, montamos el tornillo y ajustamos. Bien, aquí ya está puesto el tornillo y ambos tirahilos. Sabemos que están bien instalados porque no se tropiezan estos entre sí. Para la siguiente pieza debemos tener en cuenta la parte que sobresale del tirahilos, esta que vemos aquí, puesto que debe encajar con esta pieza. Aquí vemos el orificio y como se dan cuenta, esta pieza nos daría la presión al tirahilos derecho. Hacemos presión y por último vamos a ubicar la tuerca. Aquí ya hemos terminado la segunda parte, que sería el montaje de los resortes tirahilos. Ahora vamos a montar el conjunto tensor y pasaríamos a lo que es el ajuste general. Vamos a montar el conjunto como estaba al principio, pero solo vamos a apretar este tornillo para la estrella que está en la parte de arriba. Entonces, ya está todo en su lugar. Vamos a realizar el ajuste de presión de el tirahilos derecho y el tirahilos izquierdo. Bien, como pueden observar, el tirahilos derecho no tiene fuerza. Entonces, desde esta parte vamos a darle la presión en sentido opuesto a las manecillas de reloj. Vamos a girarlo para irle graduando lo que es la tensión al tirahilos. De esta forma vamos midiendo y vamos girando al punto donde veamos que tiene la presión suficiente. Apretamos desde aquí para dejar fijo esta presión. ¿Listo? Ahora bien, como se dan cuenta, tienen una diferencia en la altura. Debemos nivelarlo. Este trae una reglilla o una guía. Desde un tornillo, vamos a soltarlo y vamos a dejarlos que queden ambos alineados. Los ubicamos de esta forma, un poquito más abajo. Todavía me pasé. Ahí. Lo vamos a dejar ahí y vamos nuevamente a ajustar la guía. Comprobamos la presión. Perfecto. Ahora vamos con el tirahilos izquierdo. Vamos a hacer la misma tarea, pero desde otro punto. No debemos haber apretado el tornillo que está dentro, no lo debemos tocar aún.
Para dar la presión ideal al tirahilos izquierdo, introducimos el destornillador de punta de pala y giramos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Vamos comprobando las tensiones, deben ser las mismas para que la máquina nos trabaje bien. De esta manera vamos comprobando. Luego apretamos la tuerca y por último ajustamos el tornillo interno para dejar fijo este punto. Bien amigos, aquí ya finalizamos lo que es el desarme, el montaje y el ajuste de los resortes tirahilos en máquinas 2 agujas. Espero que les sirva muchísimo este video. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Amigos del canal, nos vemos en un próximo tutorial.